Tenemos como sedes Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Ricardo Palma de Perú, Centro de Excelencia Tecnológica, Universidad Técnica de Loja, Ecuador, Telemedicina Oaxaca, Universidad Autónoma de Chiapas, Hospital General de Taxco y Hospital General Fresnillo. Voy a presentar al doctor Abraham Torres Chávez. Él tiene título de médico por la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, con especialidad en Medicina Interna en el Hospital Universitario de Puebla, médico adscrito al área de Medicina Interna del Hospital General Zacatecas, exdirector del Hospital General Zacatecas, exjefe del Servicio de Urgencias, exjefe del Servicio de Medicina Interna, coordinador de la especialidad en Medicina Interna, actualmente jefe de gobierno en jornada acumulada, entre otros. El doctor Abraham Torres Chávez nos va a hablar del tema complicaciones en diabetes aguda. Damos la bienvenida al doctor. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos a todas las sedes. Muchas gracias por esta oportunidad que me dan de transmitir algo acerca de los conocimientos que tenemos en relación a las complicaciones agudas de la diabetes. Como sabemos, al menos en nuestro país, es una de las enfermedades pues más frecuentes. Se calcula que el 10% de la población son pacientes con diabetes, los cuales la mayoría oscilan entre los 22 y 55 años, y donde se dan malas complicaciones, tanto agudas como crónicas. En este caso daremos un breve repaso acerca de lo que son las complicaciones agudas de la diabetes. En general, las complicaciones agudas de la diabetes, bueno, pues en realidad son ¿va a pasar? No pasa. Son tres, ¿no? Principalmente, como es la cetoacidosis, el síndrome hiperglucémico hiperosmolar y la hipoglucemia. En este caso nos dedicamos exclusivamente a hablar acerca de la cetoacidosis, del síndrome hiperglucémico hiperosmolar, cuadro clínico y algo acerca del manejo. Como les comentaba, bueno, ambas situaciones son situaciones muy graves en las cuales el substrato de todo esto es el déficit neto de actividad de la insulina circulante, esa por resistencia, y acompañada habitualmente de un aumento de las hormonas contrarreguladoras, como es el glucagón, las catecolaminas y los glucocorticoides. En cuanto a la cetoacidosis diabética, veremos que la cetoacidosis diabética se define más que nada por la presencia de tres factores, que es la hiperglucemia, que es la acidosis y que es la cetosis, que es la que caracteriza a esta entidad, y que de acuerdo a los criterios de la ADA se puede dividir en 3 grados: leve, moderada y grave, donde las cifras de glucosa, bueno, pues en las 3 entidades se va a caracterizar por una glicemia mayor de 250 miligramos por decilitro. Sí. La osmolaridad va a ser variable, pues normal por lo general, y en donde el pH arterial en la cetoacidosis ligera varía de 7.25 a 7.30, en la moderada de 7 a 7.24 y en la grave es menor de 7. El bicarbonato sérico en la ligera varía de 15 a 18, en la moderada de 10 a 15 y en la cetoacidosis grave menor de 10. El anion GAP
en la ligera es mayor de 10, en la moderada mayor de 12 y en la grave también. Y obviamente en los tres una cetonuria positiva. Tendremos una cetonuria positiva en las tres, que como dijimos es una de los que la caracterizan. Dentro de los mecanismos de producción de los distintos hallazgos clínicos de la cetoacidosis, bueno, pues, el principal es que es el déficit de insulina, ¿sí? Donde disminuye la captación de glucosa. Eso ocasiona una hiperglucemia. La hiperglucemia va a ocasionar una glucosuria. La glucosuria ocasiona una poliuria con pérdida de agua y electrolitos y una deshidratación extracelular, lo cual a su vez ocasionaría una hipotensión, taquicardia, choque y la acidosis. Al haber una menor utilización de glucosa, se produce la hiperglucemia y una deshidratación intracelular. Eso lo que ocasiona la sed, con consecuente deshidratación extracelular. Al aumentar la gluconeogénesis, ocasiona una hiperglicemia con las consecuencias que ya comentamos, y además hay un aumento en la lipólisis, lo que ocasiona un aumento en la cetosis, ocasionando una acidosis, una respiración de Kussmaul con deshidratación extracelular, hipotensión, taquicardia, choque. La misma cetosis ocasiona vómitos con pérdida de agua y electrolitos, y que nos lleva a final de cuentas a la deshidratación extracelular, la hipotensión, la taquicardia y el estado de choque. Como comentábamos, el déficit de insulina y la presencia de las hormonas contrarreguladoras van a conducir a un aumento en la producción de glucosa, y obviamente con una menor utilización periférica de la misma por disminución de la insulina o actividad de la insulina a nivel periférico. Como consecuencia de la hiperglicemia generada, la producción de intensa diuresis osmótica que provoca deshidratación y pérdida de electrolitos. En ausencia total de insulina, se produce una lipólisis acelerada con oxidación de ácidos grasos y la producción de una cetoacidosis. Y se desencadena el cuadro clínico y característico que ya conocemos nosotros y que vamos a ver a continuación. Dentro de cuál es el número de pacientes o el tipo de pacientes en los que se produce cada una de estas entidades. Por lo general, la cetoacidosis se produce en pacientes con diabetes tipo 1, a diferencia en el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, que la mayoría de las veces se produce en tipo 2, aunque en la práctica clínica pues es distinto, ¿verdad? En la práctica clínica vemos como también muchos de los pacientes que tienen diabetes tipo 2 tienen cetoacidosis. La incidencia anual de cetoacidosis es de 4.6 a 8 casos por cada 1.000 diabéticos. También se ha visto que en más del 20% de los pacientes que ingresan por cetoacidosis no se conocían diabéticos, o bien debutan con una cetoacidosis o ya traían síntomas, pero no les daban importancia. Por lo que respecta a la mortalidad, definitivamente la mortalidad desde que se descubrió la insulina, pues definitivamente ha disminuido de una forma muy importante, y más actualmente con las unidades de cuidados intensivos. ¿Sí? Después del descubrimiento de la insulina en 1922, su mortalidad es del 2.7 al 9.3% actual, que son datos del 2007, creo que a la fecha pues deben de haber disminuido más la mortalidad. Además del tipo de paciente que ingresa, como si es con un diagnóstico de diabetes primario o secundario,
respectivamente. ¿Cuáles son los factores desencadenantes en la cetoacidosis, o incluso muchas veces también en el estado hiperosmolar? El factor más habitual que actúa como desencadenante la mayoría de las veces es un proceso infeccioso. Del 30 al 50% de los pacientes que tienen una descompensación metabólica aguda con cetoacidosis son procesos infecciosos. Dentro de estos, los más frecuentes pues, son las infecciones de vías urinarias, las infecciones de vías respiratorias bajas, infecciones de la piel e infecciones virales o de otro tipo. Sin dejar atrás el hecho de que muchas veces nuestros pacientes que son de escasos recursos, pues muchas veces no toman el medicamento, no se aplican la insulina en la forma adecuada, o el abandono del tratamiento, y aparte de que el abandono del tratamiento, la educación del paciente en relación a los tres factores principales en el tratamiento de la diabetes, como es el medicamento, ya sea insulina o hipoglucemiante, el ejercicio, y una cosa muy principal que en nuestro medio falla mucho, pues es la dieta, definitivamente, que también puede desencadenar este tipo de problemas. Hay otros factores desencadenantes, como son vascular cerebral aguda, tromboembolias pulmonares, pancreatitis aguda, intoxicación alcohólica, insuficiencia renal aguda, procesos infecciosos o fiebre de origen oscuro, quemaduras graves, desórdenes endocrinos de otro tipo, nutrición parenteral total y el uso de medicamentos como los beta bloqueadores, los diuréticos y la phenytoína. ¿Cuál es la presentación clínica o el cuadro que presentan estos pacientes? Pues definitivamente la cetoacidosis diabética suele evolucionar en periodos cortos, periodos que son de menos de 24 horas, caracterizado definitivamente por la tríada de características. En este caso sería más que nada la polidipsia y la poliuria, con náuseas, vómitos, de la respiración de Kussmaul, característica de la acidosis. Se menciona el olor característico a manzanas podridas por las cetonas que se producen y que se eliminan por la respiración, es lo que provoca el olor característico en estos pacientes, y no un olor como de pinos, como de este paisaje, ¿no?, que estamos viendo en nuestro México bonito. Otra característica de que muchas veces los pacientes comienzan es con un dolor abdominal. Un dolor abdominal no se ha sabido, no hay alguna causa aparente. Algunos piensan que es por el desequilibrio electrolítico tan intenso que se produce y la acidosis, que pudiera provocar isquemia a nivel intestinal y que esto ocasione el dolor a nivel de abdomen. Incluso ha habido pacientes que se llegan a intervenir quirúrgicamente pensando en que es un problema intestinal agudo o que es una apendicitis aguda, y se encuentran con una laparotomía blanca prácticamente. Muchas veces, aunque es raro que los cirujanos operen sin ver los resultados de análisis, después se ve que la glucosa está elevada y que tiene cuerpos cetónicos, pero muchas veces te puede ser el cuadro de inicio en estos pacientes. No es tan común la alteración del estado mental como en el estado hiperosmolar, la deshidratación tan intensa, y hay que ir en búsqueda de un foco infeccioso en estos pacientes, ya que, como comentamos, la mayoría de estos se desencadena por un proceso infeccioso. Obviamente, para hacer el diagnóstico de la cetoacidosis, pues requerimos que, primero tener la glucosa elevada, una glicemia superior a 250, pero no mayor a 600, como es en el estado hiperosmolar, un pH arterial inferior a 7.30, clasificarlo de acuerdo a los criterios de la ADA que hemos revisado,
Y tras la sospecha clínica solicitar una gasometría arterial, un análisis bioquímico del suero con determinación de glucosa, orina, creatinina, electrolitos, calcular osmolaridad, solicitar osmolaridad, la búsqueda de procesos inferiores. Aquí vemos las tres variantes, la ligera, la moderada y la grave, y si ustedes se fijan en la última, el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, en el cual la glucosa está por arriba de 600 y la osmolaridad por arriba de 320, característica de lo que lo diferencia de la cetoacidosis del estado hiperosmolar. Y que en el estado hiperosmolar obviamente pues no va a haber cuerpos cetónicos. Buscar intencionadamente en la biometría fórmula leucocitaria si está o no está elevada, la determinación de cuerpos cetónicos en sangre y orina, tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, recordando que muchas veces pueden ser algún proceso isquémico el desencadenante, y cuando haya sospecha, definitivamente tomar muestras para cultivo de sangre, orina y secreciones que se crean necesarias para poder detectar o determinar el germen que esté ocasionando algún problema infeccioso. Radiografías de tórax, no olvidar el perfil de lípidos también, ¿verdad? En este tipo de pacientes sabemos que no vienen solos con el síndrome metabólico. En cuanto al estado hiperglucémico hiperosmolar, bueno, pues también se define por la presencia de hiperglicemia superior a 600 miligramos por decilitro, con una osmolaridad superior a 320 milismoles por kilogramo, siendo el pH mayor de 7.30 y el bicarbonato mayor de 15, a diferencia de la cetoacidosis. No siempre ocasiona alteración del estado de conciencia, pero sí se ven más soporosos estos pacientes, incluso los pacientes con cetoacidosis. Suele aparecer en diabéticos tipo 2, la mayoría de las veces. Su incidencia es mucho menor que en la cetoacidosis, estimándose en unos casos 10 casos por cada 100.000 habitantes año. Estos son datos de Estados Unidos. Y la mortalidad es muy superior a la de la cetoacidosis. ¿Por qué? Porque llegan muchas veces tarde a atenderse a estos pacientes, no llegan a tiempo y no se puede, no hay oportunidad de revertir en ocasiones el cuadro clínico, además de las enfermedades subyacentes que traen este tipo de pacientes. Y así le roguemos a quien le roguemos, pues muchas veces no podemos hacer nada. Los cuadros que se asocian a fallecimiento, los que dan más fallecimiento, una mortalidad temprana en los pacientes con este tipo de problemas, sobre todo se ha visto en pacientes que tienen problemas sépticos o un choque progresivo o una enfermedad oculta subyacente, como es un proceso infeccioso no detectado o no detectable. Por lo general fallecen en las primeras 72 horas. La mortalidad tardía después de las 72 horas de la ocasión, sobre todo fenómenos tromboembólicos, secundario al desequilibrio hidroelectrolítico y a la hiperviscosidad sanguínea, así como a alteraciones de la coagulación. Y por efectos del tratamiento, ya sea por choque hipovolémico, tromboembolia pulmonar, edema cerebral por tratamiento insulínico agresivo sin la adecuada reposición hídrica y un síndrome de distrés respiratorio por infusión rápida de solución fisiológica. Hemos de tener cuidado en el momento de tratar este tipo de pacientes, como veremos en las complicaciones. ¿Y por qué no hay acidosis como en la cetoacidosis? Pues se han propuesto varios mecanismos. En primer lugar, se propone que en el síndrome hiperglicémico hiperosmolar hay mayores reservas de insulina endógena, suficiente para disminuir la lipólisis, pero no para inhibir la producción hepática de glucosa y o estimular el uso de la misma.
Otra teoría propone un menor nivel de hormonas contrarreguladoras, pero los estudios que han intentado mostrar esto han sido contradictorios. Por último, se ha propuesto una inhibición de la lipólisis por causa del estado hiperosmolar. Al no haber prácticamente cetosis, el desarrollo del cuadro clínico lleva varios días, pues es menos sintomático, como ya hemos dicho, a diferencia de la cetoacidosis. Los enfermos son mayores y con enfermedades crónicas y con limitaciones para reconocer su necesidad de hidratación. Es también por eso que llegan tarde y por eso el aumento en la mortalidad. Cuando buscan la atención médica se encuentran en peor situación clínica y con mayor grado de deshidratación. El síndrome hiperglicémico hiperosmolar se presenta como una crisis hiperglicémica con una gran deshidratación superior a la de la cetoacidosis, y el paciente suele estar estuporoso o incluso en coma. Y los datos del laboratorio muestran en inglés, como ya hemos comentado, los niveles o valores más altos de glucosas como sodio, urea, creatinina y la osmolaridad, que es la que nos va a dar la pauta. ¿Cuál es el tratamiento de estos estados hiperglucémicos? Bueno, hay mucha discrepancia en cuanto a esto, pero los resultados de los tratamientos que hemos visto, pues que todos se manejan prácticamente con mismas soluciones, y el manejo de la infusión de insulina. Otros son más precavidos o más cautelosos y la manejan con esquema de insulina, ¿no? El tratamiento y el manejo de las crisis es complejo, requiere atención frecuente y monitorización estricta, principalmente de la hidratación. Muchas veces con reponer el estado de hidratación estos pacientes van a disminuir su hiperglucemia y va a mejorar su estado. Es por eso que todo paciente con cetoacidosis diabética o síndrome hiperglucémico hiperosmolar deben de ser manejados en una unidad de cuidados intensivos para que puedan estar más tranquilos viendo este paisaje y se puedan recuperar más pronto. Obviamente, ¿qué es lo que necesita nuestro paciente? Bueno, pues ya ha hecho el diagnóstico, ya después de haber detectado si es un estado hiperglucémico hiperosmolar o si es una cetoacidosis diabética, pues lo primero que tenemos que tener una vía adecuada, de preferencia un catéter central de 2 o 3 vías. ¿Con qué objeto? Bueno, pues con el objeto de poder pasar líquidos en forma adecuada y poder tener un control a través de los catéteres principalmente en relación a medir la presión venosa central, no sobrecargar a nuestros pacientes y que esto puede ayudar a hidratar mejor a nuestros pacientes, que es lo que les va a ayudar más. Obviamente la toma de signos vitales, la toma de muestras, no es como en urgencia, hay muchas veces que dicen que sondas y dedos por todos los agujeros, entonces hay que poner sonda de Foley, si es necesario pues la sonda nasogástrica. Los cálculos de acuerdo a los resultados del laboratorio, ya sea de soluciones, el uso de bicarbonato, un control estricto de líquidos y, como decíamos, la fluidoterapia. La fluidoterapia es el primer objetivo en el tratamiento de cualquiera de las dos entidades. La reposición del volumen intravascular ha demostrado que una fluidoterapia adecuada disminuye la glucemia, disminuye la osmolaridad, reduce los niveles de hormonas contrarreguladoras y disminuye la resistencia a la insulina en este tipo de pacientes y más pronto se recupera.
hay diferentes regímenes de administración de fluidos. El ritmo de reposición, obviamente, va a depender del grado de presión de volumen y de la situación cardíaca basal del paciente, como comentábamos. Si recuerdan, decíamos, la situación se presenta en pacientes más jóvenes, a diferencia del estado hiperosmolar, que se presenta en pacientes de edad avanzada y que pueden tener problemas cardiovasculares. Precisamente de ahí el hecho de poner un catéter central para poder administrar líquidos de acuerdo a la reserva cardíaca que tengan, tomando como parámetro la presión venosa central. En general se comienza con la administración de 1 litro en los 30-60 primeros minutos y posteriormente a un ritmo de 15 a 20 mililitros por kilogramo de peso por hora, de acuerdo al estado clínico del paciente, obviamente, ¿sí? Ajustando a los datos que la monitorización continua soporta en cuanto a hidratación y nivel de sodio corregido, frecuencia cardíaca, presión arterial, presión venosa central. En cuanto a la categoría de fluido a infundir, se suele empezar con suero salino isotónico. Esto se hace a pesar de que en estos estados hiperglucémicos la pérdida de agua supera la pérdida de sal. Lo que sucede es que en realidad el suero salino isotónico es relativamente hipotónico en comparación con la osmolaridad del suero de estos enfermos. De ahí la recomendación que se hace en ese sentido. ¿Habrá alguna discrepancia en cuanto a esto? Pues bueno, hemos visto en nuestra experiencia y en el tratamiento de este tipo de pacientes una recuperación sin ocasionar alguna complicación. Por último, debemos tener en cuenta que la glicemia va disminuyendo con la hidratación y el aporte de insulina. Y la hidratación debe de incluir dextrosa al 5% o al 10%. Cuando la glicemia cae hasta 250 miligramos por decilitro en la cetoacidosis o 300 miligramos en el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Cuando el paciente está en estado de choque, bueno, pues definitivamente la infusión de líquidos va a ser abierta tomando la PVC, y con la vigilancia continua. Obviamente recordando que el paciente va a ser manejado en la unidad de cuidados intensivos. Sin choque ni déficit importante de 500 mililitros por hora en las primeras 4 horas, seguido de 250 mililitros por hora a las 4 horas siguientes. Es otro parámetro que se toma, otro parámetro que podemos utilizar. Las metas del estado hiperosmolar es que en la primera etapa, en las primeras 12 horas, primero hacer la reposición volumétrica, en la segunda etapa la restauración de la tonicidad, corrección de la causa subyacente, tratar de corregir, y corrección del equilibrio ácido-base y restauración inicial de electrolitos. En la tercera etapa, de los días 2 al 14, reposición final de electrolitos, agua, iones, fosfato y obviamente corrección de la causa de la descompensación. El sodio habitualmente está bajo, aunque debe ser corregido en función del grado de hiperglucemia. Hacer la corrección de acuerdo a la glucosa que trae el paciente. ¿Sí? La presencia de un sodio alto nos está indicando un alto grado de deshidratación. La corrección de sodio será en base a la hiperglucemia, se hace con esta fórmula, ¿sí? Y se hace el cálculo de soluciones con la corrección adecuada, acordándonos de la reposición lenta del sodio en caso necesario. Midiendo el sodio en exceso en relación al agua corporal total, ¿sí? Y el déficit de bicarbonato, pues con esta fórmula que es 0.3 por peso por 24 en bicarbonato medido, y en base a esto pues calcular la dosis de bicarbonato que requiere nuestro paciente.
en caso de un paciente con cetoacidosis. La fórmula para la osmolaridad sérica, aquí la tenemos, y para medir el anión GAR, mantenerlo en 12 más menos 2. Por lo que respecta al potasio, debe ser corregido al inicio del tratamiento, ya que está globalmente disminuido, y la terapia insulínica pues, va a arrastrar al interior de la célula con la siguiente hipocalemia y el peligro de arritmias cardíacas. No obstante, puede estar grabado en el suelo, y más en los pacientes que ya tienen insuficiencia renal. Recordando que muchas veces los pacientes con insuficiencia renal crónica que se pueden descompensar pueden llegar con hipercalemia. Tenemos dos parámetros. Uno, pues definitivamente la medición del sodio en el suero, y el electrocardiograma, que nos puede ayudar a detectar alteraciones. Si el potasio es menor de 5.5 y hay diuresis, reponer en cada litro de 20 a 30 mil equivalentes, vigilando obviamente, desde luego, no irnos hacia el otro extremo. Si no hay diuresis, esperarnos y no reponer potasio. En cuanto a la insulinoterapia, la utilización de insulina es fundamental en el tratamiento de la cetoacidosis y puede ser útil en el tratamiento del síndrome hiperglicémico hiperosmolar, aunque en este caso no siempre es necesario, pues una buena hidratación puede restaurar la perfusión tisular y la sensibilidad a la insulina y poder corregirlo. Antes de iniciar el aporte de insulina, se debe comprobar que el paciente no se encuentra en choque y que el nivel de potasio es superior a 3.3. Si se dan estas circunstancias, iniciar una adecuada reposición de líquidos y de potasio. Lo recomendado es iniciar con una dosis de insulina regular en bolo y B de 0.5 unidades por kilogramo, y continuar con una perfusión continua de 0.1 unidades por kilogramo por hora en bomba de infusión continua. Dosis que son suficientes para reducir una glicemia entre 50 y 75 miligramos por decilitro por hora, inhibir la lipólisis, detener la cetogénesis y suprimir la gluconeogénesis. 0.3 a 0.4 unidades por kilogramo en bolo IV, medir a la hora. Si no baja 10% glucosa inicial, aplicar otro bolo. Este bolo puede ser de 0.1 unidades por kilogramo por hora. La insulinoterapia desciende la glucosa plasmática de 65 a 125 miligramos por decilitro por hora cuando se lleva a cabo una forma adecuada, y esto nos puede ayudar a mejorar el estado del paciente. La hidratación más insulina nos puede llegar a disminuir hasta 100 a 200 miligramos por decilitro por hora. Recordando, la infusión de insulina sería, recordando que 100 unidades de insulina, 200 mililitros de solución salina, 1 mililitro nos dará 0.5 unidades de insulina, y sobre esto podemos calcular la dosis que va a llevar nuestro paciente. ¿Cuándo debemos de parar o cuándo debemos de disminuir, o cómo le haremos para poder decir, bueno, pues ya no necesito bolos, ahora sí ya me voy con las glucosurias, con el Stróstix? El nivel de glucemia debemos monitorizarlo de forma horaria, al menos en las primeras horas. Una vez que se ha aclarado la cetoacidosis y el nivel de glucosa en sangre ha disminuido a 250 mililitros, se debe reducir el ritmo de infusión de insulina a 0.05 unidades por kilogramo por hora. O bien, otras gentes prefieren parar la infusión y seguir con Stróstix con horario.
Es en este momento cuando podemos introducir el uso de insulina subcutánea, teniendo en cuenta que la pauta intravenosa y la subcutánea coinciden durante 1 o 2 horas para evitar que reaparezca la cetonemia. Y se tiene esta escala móvil, que la sugieren algunas literaturas. Cuando es menor de 150, pues no aplicar insulina. Si está entre 150 y 200, 5 unidades. De 201 a 250, 10. De 250 a 315 y arriba de 300, 20 unidades de insulina de acción rápida subcutánea. Y así poder llegar a tener una glicemia, pues, lo más cercano a lo normal, ¿verdad? Estar tranquilos y poder gozar de que nuestro paciente va a mejorar. El uso rutinario de bicarbonato en la cetoacidosis no está recomendado por ningún autor, incluyendo las líneas de la ADA. ¿Por qué? Porque recordamos que dijimos que lo principal, lo importante es aplicar líquidos, la fluidoterapia principalmente. ¿Sí? Con la fluidoterapia podemos contrarrestar ese estado que tiene nuestro paciente. Sin embargo, la acidosis grave tiene efectos adversos. La acidosis grave puede acentuar la hipotensión de nuestro paciente, disminuir el gasto cardíaco, disminuir las resistencias vasculares, perpetuar el estado de choque y agravar la situación del paciente y llevar al paciente a un estado en el cual no responda a la fluidoterapia. Entonces es conveniente valorar bien cuándo se debe aplicar. No, para eso vamos a basarnos principalmente en la gasometría y en el anion gap. También la acidosis produce aumento de resistencia vascular pulmonar, arritmias, bradicardia, isquemia renal y mesentérica. Recordando el dolor que se produce en estos pacientes, muchas veces puede ser por isquemia ya a ese nivel, o bien agravar en pacientes diabéticos crónicos en una insuficiencia renal crónica, presentar una insuficiencia renal crónica agudizada, agudizar una insuficiencia renal, ocasionar más daño, aumento de la presión de líquido cefalorraquídeo, vasodilatación cerebral y coma, aumento de la resistencia a la insulina. Todo esto causa la acidosis. Perpetuar nuestro estado de choque del paciente y que no responda aún a pesar de la fluidoterapia. También el bicarbonato, tomando en cuenta también que el bicarbonato puede producir hipopotasemia, sobrecarga de volumen, alteración de la oxigenación celular y producción de cetoácidos. Por todo ello, y aunque sin demasiado acuerdo entre la comunidad científica, se recomienda administrar bicarbonato cuando el pH está entre 6.9 a 7.1. Un pH mayor de 7.1, 7.2, pues no se recomienda o no es recomendable utilizarlo, o bien utilizarlo con una buena monitorización de la gasometría y el estado clínico de nuestro paciente. No obstante, el régimen recomendado es con dosis moderadas y en administración relativamente lenta, 100 miliequivalentes diluidos en solución isotónica y administrar en 2 horas con suplementación de potasio. Para el seguimiento de la acidosis, algunos prefieren gasometría venosa a la arterial, teniendo en cuenta que el pH venoso es aproximadamente 0.03 más bajo que el arterial. Muchas veces por la dificultad de la toma de la gasometría. Si nuestro paciente está en estado de choque y está con vasoconstricción, pues definitivamente va a ser más difícil la toma de la muestra, o bien desde un inicio canalizar una línea arterial y por ahí tomar las muestras.
¿Qué complicaciones puede haber del tratamiento de la fluidoterapia? Bueno, pues tenemos el edema cerebral debido a una reposición excesiva de líquidos o uso de soluciones hipotónicas o disminución demasiado rápido de la hiperglucemia. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado y que eso puede perpetuar o acentuar nuestro estado de coma de nuestro paciente y complicar más la recuperación de nuestros pacientes. El síndrome de dificultad respiratoria aguda por sobrecarga hídrica, una acidosis metabólica hiperclorémica, hipoglucemia por déficit de aporte de glucosa o abuso de insulina, hipopotasemia por déficit de aporte de potasio. Estos son los cuidados que debemos de tener en este tipo de pacientes. De hecho, prácticamente es todo lo que traemos acerca de lo que es una de las complicaciones agudas de la diabetes. Y pues quisiéramos que todo esto fuera un remanso de tranquilidad y que lo pudiéramos pasar así tranquilos a nuestros pacientes y que nuestros pacientes tuvieran esa tranquilidad como la que estamos viendo ahorita y poder ayudarlos. Prácticamente es un vistazo con brocha gorda de lo que es todas de las complicaciones agudas de la diabetes. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Estamos para atender y servir. Muchas gracias. Entonces, no nos resta más que agradecerle, doctor, por su presentación. Muchas gracias, mi amable. Gracias. Gracias por invitarme.